Mantenga su Biblia, por favor, abierta ahí, queridos, en Marcos 4. Nos encontramos en esta serie de mensajes titulada Jesús el Rey Siervo, basados en el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 4 de Marcos estudiando las parábolas del reino. En el texto de hoy Jesús nos expone su reino. Nos muestra este reino que para los términos humanos podría ser un poco extraño porque es un reino que rompe las expectativas. Y la llegada de su reino no es como los seres humanos lo esperan. El Señor Jesús nos enseña hoy que la obra de su reino no es obra de los hombres, sino que es obra de Dios. Es Él quien está actuando, Él da el crecimiento. Y hoy ese crecimiento, también incluso el crecimiento del reino, tampoco es según las expectativas del mundo, ni con las formas del mundo, ni en las maneras del mundo, ni con las señales que el mundo espera. Para muchos en esta era, en términos humanos, el crecimiento del reino será aparentemente insignificante, pequeño a los ojos del mundo, pequeño según los estándares humanos. Pero la iglesia de hoy ha de confiar por la fe que el reino de Jesús vencerá. El reino de Jesús es triunfante. Hay un destino seguro para el reino del soberano Rey Jesús. El destino que Él ya ha anunciado. Su reino llenará la tierra y renovará toda la tierra en la nueva creación. Le ruego, por favor, que se ponga de pie para escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Voy a releer el texto Tengo aquí la Nueva Biblia de las Américas, Marcos 4, pero voy a leer desde el versículo 26 al 32, que es lo que vamos a exponer hoy día en específico. Estas dos parábolas. Marcos 4, del 26 al 32. Jesús decía también: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta de noche y se levanta de día. La semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, Él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. También Jesús decía: ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo describiremos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra, sin embargo, después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden andar bajo su sombra. Hermanos, gracias al Señor por su revelación, que el Señor bendiga su palabra. Esta es la palabra de Dios, hermanos, el evangelio para nosotros. Las buenas noticias de salvación. Acompáñenme en un breve momento de oración. Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra que hemos leído. Ella es ya suficiente para nosotros. Fue inspirada por tu Espíritu Santo y es rica y verdad, más cortante que espada de dos filos. Gracias porque podemos leerla en nuestro idioma y tenemos libertad para acceder a ella. Pero ahora queremos rogar la dirección de tu Espíritu Santo para entenderla, para profundizar en ella. Que tu Espíritu, por favor, esté en nuestra mente para darnos atención y inteligencia, en nuestro corazón, para que sea dócil y humilde, y nuestra voluntad, Señor, que tu Espíritu está ahí para que sea doblegada, para obedecer. Te ruego, Señor, que tú hables, úsame como tu instrumento, quítame del medio, Señor, porque queremos juntos, como pueblo, escuchar la proclamación de tu reino. Confiamos, Señor, que esta es tu palabra, el evangelio, poder de Dios para salvación a todo el que cree, y rogamos tu poder con nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, por favor, hermano. Entonces, hermanos, hemos estado acompañando juntos a nuestro querido hermano Marcos, ya hace varias semanas ya, en su presentación de Jesús, en su presentación de la historia de Jesús. Marcos, el evangelista, él era misionero, plantador de iglesias, ¿no es cierto?, en la iglesia primitiva, sale ahí en Hechos varias veces. Si usted no lo sabía, no sé si se lo habrán dicho, pero Marcos era discípulo de Pedro también. El mismo apóstol Pedro lo dice allá al final de su carta, le dice: mi hijo Marcos. Pedro fue el principal informante de Marcos al escribir esta carta. Marcos también es el primero de los evangelios escritos, y esto es muy importante. Fue escrito en un contexto de mucha dificultad, en un contexto de persecución, probablemente ahí cerca de los tiempos de el loco Nerón. Y Marcos nos quiere mostrar
en medio de estos tiempos caóticos y de dificultad que la iglesia está viviendo allí, que hay un rey verdadero. Y ese es Jesús, sin importar cómo esté la cosa afuera. Si le suena similar a nuestra situación, espero escuche el eco, porque Jesús es el rey. Y ese es el mensaje principal de Marcos. Jesús es el rey prometido, que las escrituras habían prometido hace siglos, antes de que llegara Él a la tierra. Y Él venía a restaurar todo aquello que el pecado rompió. Una de las sorpresas, eso sí, de este maravilloso evangelio, y de hoy también, es que Jesús no es un rey como los seres humanos esperarían, y su reino no es un reino como los seres humanos esperarían. Jesús es un rey, como maravillosamente titula nuestra serie, es un rey que se hace siervo, un siervo. Él es el siervo sufriente que había anunciado Isaías 600 años antes, ¿sí? Ese fue Nosotros con el pastor Borrell le queríamos poner Jesús el rey, pero el pastor Daniel dijo, no, pero Jesús es un rey siervo. Así que agradezcale al pastor Daniel ese nombre de la serie. Marcos continúa hoy su enseñanza sobre el reino de Dios a través de las parábolas. Como nos dice el versículo 26, ¿no es cierto? Decía Jesús, así es el reino de Dios. ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de Dios es como, en este caso, una semilla en la tierra. El reino de Dios, el mensaje principal de Jesús, escúchame bien aquí, el mensaje principal de Jesús en los evangelios es el reino de Dios. Marcos resume su principal mensaje, allí lo dijo al principio de la carta, en el capítulo 1, versículo 14. Jesús vino a Galilea, y eso es lo que está haciendo aquí, en toda esta zona norte de Palestina, predicando el reino de Dios. Marcos 1:14, diciendo, este es un resumen del núcleo del mensaje de Jesús y del mensaje de Marcos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Buenas noticias han llegado. Jesús está aquí diciendo, yo estoy continuando toda la historia prometida del Antiguo Testamento. Estoy cumpliendo, de hecho, llevando hacia adelante todo lo que las escrituras del Antiguo Testamento habían prometido sobre el plan de Dios para rescatar a este mundo manchado por el pecado. Dios creó un mundo bueno, allá en Génesis 1, pero la rebelión de la humanidad manchó a la creación con el pecado. Rompió la relación de los seres humanos con Dios, pero también entre los seres humanos los unos con los otros. ¿Se acuerda que antes Dios caminaba allí en el huerto con ellos? Pero después por el pecado el ser humano tiene miedo, distanciado de Dios. ¿Y a quién le echa la culpa a Adán? A la esposa, ¿no? Somos hijos de Adán, ¿no? Pero no solo tuvo consecuencias entre las relaciones entre los seres humanos, porque las consecuencias fueron horribles. Después los primeros hijos de Adán y Eva, uno mata al otro. El pecado trajo ruptura horrible. Y también trajo la maldición de la creación. El Señor sanciona ahí, maldita será la tierra por tu causa. Y si tú abres los ojos, como todos creo que lo podemos ver, es evidente que este mundo está roto. Todos lo podemos ver. Pero la historia bíblica nos enseña que Dios decidió no desechar a este mundo, ni a esta rebelde humanidad, sino que Dios miró con compasión. Allí mismo hizo una promesa de restauración en Génesis 3:15, que vendría un Salvador, vendría un libertador, que aplastaría la cabeza de la serpiente y vencería la maldad. Toda la historia bíblica le da ese título de Mesías o Cristo, son la misma palabra, Mesías en hebreo, Cristo en griego. Cristo, el rey prometido por Dios, el rey mesiánico. Cristo o Mesías significa ungido. Y los profetas anuncian eso mismo, que vendría por fin una restauración, que Dios cumpliría su promesa de restauración. El profeta Isaías promete que llegaría restauración a este mundo roto. Vendría salvación por causa de la misericordia y fidelidad de Dios. Acompáñame ahí en Isaías 49, versículo 6. Dios iba a levantar a su siervo, a un ungido. Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar a las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Y te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios volvería, su reino sería restaurado y Él vendría a sanar esta tierra rota por el pecado. Isaías 52:7 dice ahí la buena noticia, el mismo mensaje que Jesús predicó. Este es el evangelio, la buena noticia. Isaías ya lo había dicho ahí en el Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae noticias del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina.
Isaías anunció siglos antes de Jesús que Dios volvería a reinar. Y el pueblo de Dios podría hacer luz, podría iluminar a todas las naciones y cumplir su vocación de llevar salvación al mundo, de ser luz. Lo leímos allí, de hecho, en la liturgia, ¿no es cierto? Isaías 61:11. Como la tierra produce su renuevo, como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Y el capítulo 62 dice: por amor de Sión no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Dios haría esto mediante su ungido. Un poquito antes de eso, en Isaías 61, versículo 1 y 2, habla sobre el ungimiento que Jesús cumple. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí y me ungió para predicar buenas nuevas, evangelio, a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año del favor del Señor, de la buena voluntad. Dios enviaría a su ungido para traer esa restauración prometida y todas las naciones serían invitadas a este reino. Isaías 62 dice: andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Marcos nos trae la noticia sorprendente de que este anuncio de Isaías se está cumpliendo. Marcos nos enseña que esta renovación prometida, esta restauración, esta salvación que Dios traería a todo el mundo, que Dios lo había prometido 600 años antes de Jesús, llegó en Jesucristo. Él es el ungido de Dios, el restaurador, el libertador, que aplastaría la cabeza de la serpiente, el Mesías prometido. Se ha comenzado a cumplir lo anunciado por los profetas, porque el reino llegó en Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo deben responder? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La noticia que nos trae Marcos es que este glorioso día, que había sido prometido y deseado por los siglos, ya está aquí. El reino de Dios ya está aquí presente. El reino prometido por el Antiguo Testamento fue inaugurado por el mismísimo Rey. Ese Jesús que cumple la noticia que anunciaba Isaías: buenas noticias, tu Dios reina. Ese es el mensaje de Marcos: tu Dios reina. Ese es el mensaje central. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios no es una noticia secundaria. No es una doctrina secundaria, no es un tema lateral. Es el contenido mismo del mensaje de Jesús. El contenido mismo de la buena noticia. La buena noticia es que a través de Jesús Dios va a restaurar su reino sobre el mundo, derrotando el mal y la maldad y el pecado y cada uno de sus frutos que vemos aquí en esta tierra. Y a través de su reino va a librar a las personas que están cautivas por el pecado. Jesús no vino a fundar una religión, sino a anunciar que Dios ha comenzado a reinar y que cada cosa en la existencia puede comenzar a ser reclamada bajo su autoridad. El mensaje de Jesús es sin ambigüedades. El reino de Dios ha llegado. El reino de Dios no es solo algo futuro, hermano. Escúchame bien. No es algo puramente espiritual tampoco en las nubes. Es una realidad que invade nuestras vidas y quiere invadir la historia humana. Dios quiere intervenir en este mundo en caos y manchado por el pecado, trayendo la luz de Jesús, su reino, trayendo la vida de su Espíritu en medio de su pueblo. El reino de Dios no es solo una parte de la vida, sino toda la vida puesta bajo el señorío de Cristo. El cristianismo no es una religión que debe ser confinada a nuestra experiencia religiosa, ajena de lo que sucede en el mundo real, ajena de lo que ve la Biblia. Dios es el creador y Él quiere recuperar el señorío de cada esfera de la realidad. Todo está incluido. El reino no es solo una experiencia religiosa, una esfera religiosa de mi vida. Cada realidad de mi vida debe estar puesta bajo el señorío de Dios, porque no hay un rincón de la realidad donde Cristo, que es soberano sobre todo, diga: eso debe ser mío. En nuestra vida personal, todo a los pies de Jesucristo. Y por supuesto que en nuestra adoración. Eso es lo primero. Nuestras manos alzadas adorando al Señor con todo nuestro corazón. Nuestra vida de iglesia. Pero esto también incluye cada área de allí para afuera. El señorío de Cristo se vive el día lunes también. Y martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. En nuestro trabajo, nuestras opiniones, nuestras relaciones familiares, nuestras amistades, nuestros vecindarios, nuestras opiniones políticas, nuestro desarrollo de la creatividad, mostrando que Cristo es Señor. Esa es la llegada del reino de Dios. Y demanda una respuesta. Arrepiéntanse, sigan a Jesús, imítenle y crean. Pongan su fe en la buena noticia del reino. Jesús invita
a todos a ser sus discípulos, para conformar juntos un pueblo que anuncia su reino hasta los confines de la tierra. Marcos nos cuenta que el reino de Dios ha llegado. Jesús lo demuestra también. Y eso es lo que está haciendo hoy día. Ya lo mostró antes con sus acciones, con sus milagros. Vimos el ministerio encarnado de Jesús en los capítulos anteriores y hoy lo muestra a través de su enseñanza. Marcos nos registra en este capítulo 4 algunas enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios en sus parábolas, intentando explicar de qué se trata el reino de Dios y cómo es muy diferente de lo que los seres humanos esperan. Es una compilación este capítulo de enseñanzas y parábolas de Jesús. ¿Por qué tiene que usar parábolas Jesús? Está ahí en los versículos que leímos en la lectura alternada 33 y 34, ¿no? Jesús necesita reeducar a sus discípulos. Reeducar su imaginación y sus expectativas sobre cuál es el verdadero significado del reino de Dios. Porque los judíos conocían bastante bien las profecías de Isaías. Pero tenemos que recordar cómo las interpretaban ellos. ¿Cuáles eran sus expectativas? Dios había prometido que volvería a gobernar como rey, ¿no es cierto?, a su pueblo. Pero ellos esperaban que el día mismísimo en que el rey mesiánico entrara a Jerusalén, iba a gobernar. Iba a imponer su gobierno terrenal. En ese momento, la antigua edad de este mundo, sometido a la maldad de Satanás, por causa del pecado de Adán, se iba a extinguir y vendría el cumplimiento de todas las promesas de una manera inmediata. Los judíos incluso pagaban mucho para tener una tumba cerca de la entrada de Jerusalén, para resucitar primero. Porque como entraba el Mesías, yo resucité primero, voy a entrar con él a la victoria. Ellos anhelaban una gloriosa victoria militar del Mesías ante la opresión de la malvada Roma. Roma era malvada, estamos todos de acuerdo con eso. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Y los israelitas los judíos anhelaban una victoria militar de Israel. El Mesías sería un guerrero con una espada y que iba a triunfar en términos humanos y terrenales para que Israel fuera restaurado, para que el pueblo de Dios fuera restaurado por fin como había prometido Isaías. También ellos decían que tenía que purificar a todos los Israel de los infieles e impuros, que eran específicamente la gente que no le caía bien a los fariseos, por si acaso. Y que los paganos romanos iban a ser derrotados y vencidos con sangre. La paradoja del reino es que el reino no se trata de nada de eso. Jesús, el verdadero Mesías, triunfa, por supuesto. Nuestro rey es vencedor. Pero ¿cómo triunfa sobre el mar Jesucristo? En la gloriosa cruz, mediante la entrega y el sacrificio. La cruz era un símbolo de derrota para los judíos. Ellos tenían expectativas muy erradas sobre lo que significaba el reino de Dios y la vida en el reino de Dios. Y a veces, esto es algo que le digo también a los hermanos de Limache, a veces los discípulos nos representan a nosotros, el pueblo de Dios, porque nosotros también tenemos expectativas erradas muchas veces de cómo tiene que verse el reino de Jesús aquí. La propia familia de Jesús, no sé si se acuerda ahí al final del capítulo 3, no entendían, estaban perdidos. Entonces Jesús quiere disipar los mitos, las creencias erradas sobre cómo opera el reino de Dios en el mundo, cómo se ve, las falsas concepciones humanas que nuestro corazón alberga, sobre cómo debería verse el hecho de que Dios reine. El anuncio del reino de Dios de Jesús es completamente inesperado, subversivo, rompe las expectativas humanas. Él menoscaba las esperanzas y los proyectos nacionalistas que tenían los judíos, de que todos tenían que someterse a ellos y ellos iban a gobernar desde Jerusalén. Y por eso se gana bastante hostilidad de los fariseos que ya están tramando asesinar a Jesús, ¿no es cierto? Jesús, por supuesto, dice, yo estoy cumpliendo todas esas profecías, la restauración ya llegó, pero no es de la manera que los humanos esperan, no de la manera que ustedes esperan. El reino de Dios está aquí, pero no es como ustedes esperan. De eso se trata en estas parábolas. Jesús quiere reeducar a sus discípulos y a nosotros también sobre el significado verdadero del reino de Dios. Por eso usa estas enseñanzas de parábolas, que son pequeñas historias que nos ilustran algo. Buscan hacernos imaginar. ¿Sí? Si una parábola que hubiera puesto muy feliz a un judío hubiera sido: el reino de Dios es como un soldado que entra con la espada y derrota a todo el mundo. Pero Jesús dice, el reino de Dios es como una semilla. ¿De qué está hablando este maestro? Busca hacernos imaginar y reentender cuán diferente es el reino de lo que los seres humanos quieren. No son conceptos religiosos abstractos, no son meras doctrinas. Quieren hacernos imaginar cómo se ve la misión de Dios, cómo llega el reino de Dios al mundo, en medio de su pueblo y a todas las naciones, para que la voluntad de Dios sea hecha. Como oró el Señor Jesucristo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Entonces nos enseñan de manera particular una lección sobre el reino. Cómo el reino va a crecer para llenar toda la tierra, ese es uno de los temas de hoy, pero cómo también es un proceso que es un poco decepcionante porque tomará tiempo. No es como los judíos esperaban, así. O como los seres humanos queremos igual, ¿o no? Así. El Señor quiere que reconfiguremos nuestra mente. Nos quiere enseñar de esta forma para imaginar, para entender el sorprendente misterio del reino de Dios, que se desarrolla de una manera muy diferente de cómo los seres humanos conquistan, gobiernan y se imponen. Para que los discípulos puedan preparar su mente, porque la mayoría no va a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, porque Él va a morir rechazado en una cruz. Nosotros como seguidores de Jesús debemos disponer nuestra mente, nuestra vida, nuestra expectativa y nuestra imaginación para que sea moldeada por lo que Jesús dice que es el reino. Para que imaginemos y soñemos el reino de Dios aquí, en esta iglesia y en esta ciudad, como Dios quiere que lo soñemos. No como los seres humanos dicen o nuestros deseos carnales dicen, o nuestro corazón idolátrico desea. Nos acaba de exponer Jesús la parábola del sembrador y luego registra 4 breves dichos, cada uno, como tip para entenderlo, cada uno de esos dichos debe ser entendido de manera diferente, es una compilación, no una parábola en conjunto. Está el tema de la luz, dice ahí, no las vamos a desarrollar esas 4 parábolas, solo estoy dando un poco de contexto. Está el tema de la luz, que el reino de Dios trae luz y va a revelar va a traer toda su luz a este mundo en oscuridad, pero también iluminará los corazones de las personas allí, como dice el versículo 22. Nos da también un lente de compasión, ahí en el versículo 24, perdón. Tengan compasión, midan con amor, porque el reino de Dios no es ese reino que se impone por la espada. Con la medida que midan serán medidos. ¿Quieres compasión y misericordia de Dios? Entrega compasión. Y luego la última figura es como la de la parábola de los talentos también. El Señor va a multiplicar de una manera misteriosa y sorprendente a aquellos que son parte de su reino. Y así llegamos al texto de hoy, a la parábola de la semilla que crece. En la parábola de la semilla que es esparcida en la tierra, Jesús explica con esta figura de los quehaceres del mundo rural, de la plantación de semillas, el reino de Dios. Tal como fue la parábola del plantador, ¿no es cierto? Del sembrador del principio del capítulo 4. En la parábola ahora es otra imagen, eso sí. El labrador esparce su semilla y después sigue su rutina, se va a la casa y se va a dormir. ¿No es cierto? Es como un hombre que planta su semilla en la tierra, versículo 27. Duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brote y crece sin que él sepa cómo. La semilla crece sin que él sepa cómo. No sabe. La idea de que el labrador no tiene idea de cómo obra el crecimiento nos da a entender que el ser humano no es la causa del crecimiento. Que el proceso maravilloso del crecimiento del reino no depende del ser humano. No depende de ti, ni de mí. Esto es parecido a lo que dice Pablo en 1 Corintios, no sé si se acuerda de ese texto, 1 Corintios 3. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces son como 2 caras allí. En la parábola del sembrador antes, la anterior, que Marcos nos contó antes, se subrayaba la respuesta del ser humano, ¿no es cierto? Hay una noticia del reino y la semilla no podía brotar si no había buena tierra. Y la pregunta era, ¿qué tierra vas a hacer tú? En esta era en que estamos, ante la noticia maravillosa del reino de Dios, ella no se impone por la espada, no es una noticia que se impone, sino que se siembra y se tira y debe recibir distintas respuestas. Esa era la lección de la parábola del sembrador. La iglesia siembra la buena noticia y algunos van a aceptar y darán mucho fruto y otros van a rechazar, ignorar y se va a perder. El mensaje de Dios es la palabra, esa semilla, el evangelio de Jesús. Pero lleva fruto solo en corazones que responden favorablemente, con humildad y obediencia. ¿Sí? Ese es el antecedente para entender la parábola siguiente. Como, no sé si se acuerda Pablo y Silas cuando estaban encarcelados en Filipo. Y el carcelero les pregunta, vio el milagro, ¿no es cierto? Les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un corazón fértil. ¿Y qué le respondieron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la semilla en esta parábola de hoy sigue siendo la palabra de Dios. Sigue siendo el avance del reino. Pero tal vez esta parábola nos quiere contar, con la misma imagen de la semilla, algo diferente. Otra cara de la moneda. Otro aspecto de la noticia del reino. Que sin importar cuánto nos esforcemos en el sembrar la semilla, no depende de los esfuerzos de los seres humanos. Nada puede hacer el ser humano por sí mismo. Solo mediante el poder que Dios imparte, el hombre es capaz de volverse a Dios con verdadera fe. Es la otra cara, ¿no? No puede convertirse nadie a menos que en primer lugar sea el Señor el que está trabajando en el corazón, con un corazón regenerado. Tal como Jeremías había anunciado.
¿Se acuerda que Jeremías dijo? Transformará el corazón de piedra a uno de carne. Esa obra la hace el Señor. Entonces, esta parábola de ahora nos enseña sobre la soberanía de Dios. En la era del reino en la que estamos, la iglesia depende de Dios para la extensión del evangelio. Y es maravillosa también la imagen porque dice el versículo 28, ¿no? Como de lo suyo lleva fruto la tierra, y ahí viene todo este proceso de crecimiento, hierba, espiga y grano. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La semilla dentro de sí mismo tiene el secreto de su crecimiento. Y se dice que la tierra da fruto por sí sola. El sentido aquí se expresa como sin causa o aparentemente incomprensible. Podría uno incluso decir, la semilla llevada a cabo por Dios crece. Esta es una ilustración de agricultura muy vívida para la gente de esa época, para los judíos sobre todo que están escuchando a Jesús, que miran la vida desde la Escritura. Porque en nuestros tiempos nosotros miramos de que las plantas crecen por la fotosíntesis y todo este proceso que nosotros ya sabemos gracias al conocimiento de la ciencia y la revelación general. Pero la cosmovisión bíblica es que detrás de eso es Dios quien está actuando. La visión de mundo de los creyentes del Antiguo Testamento se basaba en la convicción de que Dios estaba actuando y sustentando todo. ¿Por qué se derrite el hielo? Los salmos nos responden que es porque Dios lo derrite. La historia bíblica nos enseña que el crecimiento de las plantas no era el mero resultado de las leyes de la naturaleza, sino que la creación es sustentada, fue creada y es sustentada por Dios. Para los que estaban, sus auditores, allí era muy claro el mensaje. El crecimiento de las plantas es un proceso que Dios mismo lleva a cabo. No debería ser distinto para nosotros, ¿no? Como Pablo dice en Colosenses, todo fue creado por Jesús y para Jesús y todas las cosas en Él subsisten, Él sostiene la tierra. Entonces la parábola nos enseña que así como Dios es el único que sostiene su creación, no es el agricultor con su mucho esfuerzo y trabajo que hace que la planta crezca, sino que el autor del crecimiento es el creador. Así también es en el reino, así también es la vida de la iglesia. Solo Dios, no el hombre, es el autor del crecimiento espiritual, es el autor del crecimiento de la iglesia. Solo Dios define el progreso del reino de Dios. Solo Él tiene el poder para que el reino de Dios impacte corazones, para que Él crezca en nuestras vidas y sea más Jesucristo en nosotros, y para que se vea en la iglesia. Y solo Dios dirige a través de su Espíritu Santo la extensión del reino en el mundo. Por eso la iglesia debe depender del Señor en oración, porque iglesia que no ora no tiene el poder del Espíritu para llevar la misión. Es por la voluntad de Dios que su palabra, el mensaje del Evangelio, sea conocido. Y Él la bendice a través de su Espíritu, para que esa influencia poderosa que puede ejercer sea real en los corazones de las personas que escuchan el Evangelio. Para que esta iglesia también lo encarne el Evangelio como comunidad. Y para que la acción de la iglesia en el mundo permita la extensión del reino hasta lo último de la tierra. Hermano, espero que me esté escuchando bien porque qué tremendo consuelo es esta palabra para nosotros. Qué consuelo es para la iglesia. Porque no depende de nuestro trabajo. Nuestro trabajo a veces es mediocre y fallamos, ¿no? E incluso nuestro trabajo no es en vano. Porque el Señor está obrando, hermano. Que la palabra anime tu corazón. No porque seamos muy excelentes. Porque Dios está trabajando. La obra del reino es una obra de Dios. Él es el que está actuando y Él da el crecimiento. Y el versículo 29 nos da ese destino seguro del reino. Ahora esperamos con paciencia, por supuesto, pero un día la cosecha llegará segura. Nuestro trabajo no es en vano. Tu servicio al Señor no es en vano, porque la victoria está segura. El plan de Dios será llevado a cabo y Cristo volverá y consumará su reino. La clave para entender esta sección aquí es ese ya, pero todavía no del reino. El reino ya ha llegado, como dijimos. Ya estamos en el tiempo de la siembra. Pero todavía no llega el tiempo de la cosecha. Pero vendrá indudablemente. En el tiempo establecido por el Señor. Aquel día maravilloso del regreso de Jesús. Donde no habrá más dolor ni enfermedad. Donde Él traerá su nueva creación. Y todo aquello que el pecado había roto será completamente restaurado. Entonces, mi hermano, persevera. Persevera, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La iglesia debe recordar la enseñanza de esta parábola, hermanos. Nos enseña el tremendo poder del Evangelio, ese poder que está en esa semilla, no en nosotros, no en nuestras acciones. El poder está en la noticia del reino. La semilla de la palabra dentro de sí
Tiene el secreto de su crecimiento. Es el evangelio, el poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y nuestra tarea es anunciar ese evangelio. El poder de Dios, el poder del reino, está en la misma buena noticia. En ese evangelio anunciado, vivido, proclamado con la vida, con acciones, con palabras. El poder del reino no está en la calidad del predicador, no está en las formas de la iglesia, no está en el método, no está en la cantidad de recursos, no está en las emociones o en las manifestaciones religiosas. El poder del reino está en el evangelio, hermano. La noticia del reino de Dios es el poder de Dios para salvación en el reino de Cristo. Entonces, mi hermano, escucha la buena noticia. Cristo vino al mundo para salvar. Cristo vino al mundo para salvar. Y Él, siendo rey, vino para servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que, querida iglesia, escucha el evangelio. Porque Cristo, siendo rey, se hizo hombre y vino al mundo. Y vivió esa vida fiel y perfecta que ninguno de nosotros podríamos haber vivido. Fue el perfecto siervo del Señor. Siendo hombre, se hizo siervo hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Cristo el Rey fue a la cruz. Así se muestra el reino, hermano, en el acto más maravilloso de entrega y negación. Y solo piénsalo como humano, como tú eres. ¿Cómo es posible que en un hombre crucificado se vea el poder y el gobierno de Dios? ¿Cómo es posible que la soberanía de Dios sobre el mundo roto se vea de manera más gloriosa en este acto de humillación, de rechazo y entrega? ¿Cómo puede ser? Porque Jesús fue entronado, Él es nuestro rey, pero clavado en la cruz. Esa fue su entronación y Él recibió una corona, hermano, la corona de espinas, y recibió su manto real. Se vistió de púrpura y Él fue exaltado, levantado allí en su trono, y Él pagó allí por nuestros pecados, hermano. Esta obra misteriosa de Jesús es el reino de Dios, es la noticia del reino de Dios. Un acto que para los ojos del hombre podría ser insignificante, para esta cultura y esta época, y la cultura de los romanos también, que era tan mercenario, es un acto de debilidad, de vulneración. Un acto insignificante como la semilla de mostaza, ¿no? Porque ese es un Mesías fracasado, un Mesías rechazado, aplastado por el imperio. Pero así es como Dios decidió rescatar a este mundo roto. Así es como Dios ha decidido salvar a este mundo dañado y destruido por el pecado. Así es como Dios quiere sanar cada ruptura del pecado que hay afuera. No de otra forma. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La buena noticia es que nuestro rey no fue vencido. Él se entregó voluntariamente para morir. En su muerte venció el pecado y Él resucitó para nuestra salvación. Y las buenas noticias de Dios para ti son que Jesús ha vencido la muerte y Él reina como rey. Él ha vencido el pecado y la corrupción y ha conquistado la muerte con su vida y su amor. ¿Cómo deberías reaccionar a esta noticia, hermano? Bueno, debo decirte que Jesús sigue llamando hoy día. Esa es la buena noticia. La buena noticia es para ti. Ven y arrepiéntete y sé discípulo de Jesús. Si solo te lleva esto de este mensaje, son las palabras más importantes que te podría decir en mi vida. No hay ninguna noticia más importante, hermano. Ven, arrepiéntete y siga a Jesús. Esa es la buena noticia. El reino de los cielos ya está aquí, hermano. Puedes ser libre en Jesús. La segunda parábola, hermano, es la de la mostaza. La parábola del grano de mostaza nos enseña la naturaleza paradójica del reino. Este reino que realmente rompe las expectativas, porque primero nos dice ahí, es como un grano de mostaza, que es pequeño, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Nuevamente tenemos que tener en mente el ya pero todavía no del reino. El reino ya ha venido y no era como lo esperaban. Porque el reino de Dios se ve en lo pequeño. Sígame aquí, el reino de Dios se ve en lo pequeño. El mundo espera cosas grandes, visibles y notorias. Y la iglesia a veces se contagia de eso. Pero el reino de Dios es como la semilla de mostaza. Se ven las pequeñas cosas. El mundo quiere resultados rápidos. Y la iglesia se contagia de eso. Y a veces quiere resultados rápidos sin paciencia. Pero el reino de Dios es como esa semilla que se demora en crecer hasta ser ese árbol. El reino de Dios es lento. Es un poco decepcionante, ¿no? El mundo quiere cosas famosas, grandes y notables. Pero Jesús nos enseña que el reino de Dios, así pequeñito, a veces pasa inadvertido. Y no necesita reconocimiento. No necesita redes sociales, ni posts, ni esas cosas que todo el mundo te diga, oh, qué bonito lo que hiciste. El reino de Dios pasa inadvertido. El mundo nos enseña que tenemos que recibir cosas fáciles. Y la iglesia se contagia pensando que la tarea de la iglesia debe ser fácil. Pero Jesús nos enseña con su ejemplo que la obra del reino de Dios es difícil y implica sacrificio. La promesa de esta parábola, eso sí, en el versículo 32,
es que nos muestra esa meta. Después de sembrado, crece y se hace mayor, la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hermano, el reino de Dios está creciendo y seguirá creciendo hasta que llene la tierra. Entonces persevera, sin importar las presiones del mundo, las dificultades que estás enfrentando, sin importar las batallas que tienes por ser fiel al Señor, sé fiel al Señor. Como componía Martín Lutero ahí en su maravilloso himno Castillo Fuerte, ¿no es cierto? Basado en el Salmo 46. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar. Pueden destruir el cuerpo, pero el reino de Dios siempre va a existir. Esa es nuestra esperanza, hermano. Esa es nuestra seguridad. El horizonte que Dios tiene es todas las naciones. Las aves vendrán a morar bajo su sombra. Todas las naciones serán alcanzadas. Porque ahí la Biblia, por supuesto, nos da el spoiler del final. Estará gente de toda lengua, tribu y nación adorando al Rey. Persevera entonces hoy. Puede ser que no lo veamos. No se ve con los ojos humanos. Pero llegará el día donde todo será renovado y restaurado. El regreso glorioso del Señor. Mientras no llegue ese día, hermanos, hoy en este tiempo del reino debemos estar conscientes de que el crecimiento no se ve según las expectativas del mundo. Para muchos en este tiempo será insignificante la iglesia. Será algo pequeño ante los ojos del mundo o según los estándares humanos. Pero la iglesia hoy debe confiar por la fe en el camino del reino de Jesús y en el destino de su reino. Ese destino que Jesús, el soberano Rey, ya ha anunciado. Su reino llenará la tierra. La iglesia, hermanos, debe oír con mucha atención esta enseñanza. El mensaje del Cristo crucificado que conquista el mundo. Ese sigue siendo un enigma. No tenemos por qué negar esa parte, la paradoja, ¿no? Que es escandaloso y hasta absurdo para algunos. Será necio para quienes escuchan la palabra sin entender y se nieguen a seguir a Jesús como sus discípulos. Pero la fe puede renovar nuestra confianza de que ese es el plan de Dios. Ese es el evangelio. La buena noticia es que es poder de Dios para salvación. Dios ha decidido trabajar de esa forma. Paciente, lento, en las cosas pequeñas y sencillas. Tantas veces la iglesia asocia las manifestaciones de la voluntad de Dios o del plan de Dios con lo visible, lo notable, los números, lo multitudinario y lo grande. Tantas veces identificamos rápidamente lo que Dios quiere con nuestras aspiraciones humanas idolátricas o con instituciones humanas. Y ese es el mismo error de la Torre de Babel. Los humanos que querían llegar al cielo y hacerse un nombre. Nosotros, tal como los judíos en esa época, muchas veces queremos cambios rápidos y visibles. O espada, venganza, imposición, como ellos querían. Y a veces la iglesia engañada espera que las manifestaciones de las obras de Dios, los valores de Dios, se impongan en el mundo por medios humanos. Los mismos medios que la gente de afuera espera. Y tantas veces la iglesia pone la esperanza de su corazón en los medios humanos. Idolatrías, falsos mesías, promesas de los ídolos que no tienen poder, porque solo el evangelio es poder de Dios para salvación. Los ídolos engañan y decepcionan, hermano. Voy a nombrar algunos. Nuestro tiempo es un tiempo de idolatría del consumo, que te anuncia por todos lados falsas promesas de la felicidad en las riquezas, felicidad en los bienes materiales, felicidad en el materialismo. Y esta sociedad te intenta evangelizar, discipular, convencer a través de muchos medios, ¿no? Diciéndote que el objetivo de tu vida es tener más y más y más. Que te desangres para tener más, ¿sí? Y te muestran ahí en el comercial la camionetita que va allí por la playa y después sale libertad, ¿no? Y dices, sí, voy a ser libre si me compro esa camioneta. ¿A quién quieren engañar? Falsas promesas. Vivimos en un tiempo de falsas promesas, de idolatría, de la satisfacción, de la comodidad, de los resultados inmediatos e incluso del placer. Las nuevas generaciones son cada vez más hedonistas y sin propósito. Yo sirvo con adolescentes en el presbiterio y cada vez más tienen menos esperanza. Han crecido en una cultura tan cómoda, que ya no encuentran satisfacción en nada y quieren buscar algo inmediato. Jamás podrían aguantar un sermón de 1 hora porque cuando doy temas, si me demoro más de 15 minutos, me hacen así, como el TikTok, ¿no? Pase, tío. Y el reino es tan diferente, hermano. La vida del reino nos demanda paciencia, demanda tiempo y confianza y fe que el plan del Señor es más grande que lo que podemos ver. Y que eso traerá sufrimiento muchas veces, no satisfacción inmediata. Que la satisfacción que el Señor promete es eterna, pero no momentánea, siempre. Al contrario, el camino que Jesús caminó es el camino del sufrimiento. Y Él llama a sus discípulos que le sigan. Nuestro mundo es un mundo de idolatrías políticas. Nuestro mundo es un mundo de falsas promesas, donde un político de turno
un líder de turno o un movimiento político promete que va a traerte la paz, la seguridad, el progreso o la justicia que el corazón humano tanto anhela, en medio de este mundo en caos, y está la embarrada, estamos todos de acuerdo, lleno de caos, de injusticia, desigualdades, engaños, idolatría ideológica, pero el cristiano debe estar atento, porque las promesas de los césares, como era César en su tiempo, son falsas promesas, falsos mesías, porque no tienen poder, porque el poder de Dios para salvación está en el Evangelio. El reino de Dios, hermanos, es como el grano de mostaza. Allí está el poder de Dios, en la proclamación del Evangelio. El reino de Dios no se manifiesta en términos humanos y no deben ser las expectativas humanas las que definan nuestra esperanza. Ahí terminé con la idolatría, tenía más ejemplos, pero por el tiempo no los vamos a ver. El punto, hermanos, de esta parábola es que el reino de Dios se sigue viendo en lo pequeño, en lo sencillo, en lo simple. El reino de Dios está ahí cuando hay hermanos que se aman, cuando hay hermanos que tienen compasión unos con otros, cuando hay hermanos que se perdonan después de que se han herido, hermanos que oran el uno con el otro en el sufrimiento. El reino de Dios se ve gloriosamente en una comunidad que quiere ser como Jesús y vivir como Jesús. Y esa es la manera que Dios ha escogido. No hay otra forma. Esa es la manera que Dios quiere manifestar su reino en el mundo. No hay esperanza en otras cosas. Si la iglesia no cumple su función, no hay esperanza. Solo en el sacrificio de Jesús hay esperanza. Solo en la noticia del reino. Y Él con su ejemplo nos ha mostrado cómo debemos hacerlo. Porque Él murió para que otros se salvaran. Él fue a la muerte, se negó y sirvió para que otros tengan vida. Y esa es la historia que cambia el mundo. No hay otra oportunidad para el mundo. Esa es la historia que sigue cambiando el mundo. Y es la única que va a restaurar el mundo. El Evangelio. Entonces pon la esperanza de tu corazón, pon la esperanza de tu vida, la esperanza de tu ciudad y de tu país, solo en el reino de Jesús. Entiende que no hay esperanza para esta ciudad, no hay esperanza para este país, este mundo fuera de Cristo. Iglesia, entiende, por favor, el que tiene oídos para oír, que escuche. Porque iglesia, tienes una tarea, tienes una responsabilidad. Llevar el reino de Cristo a esta ciudad, a las ciudades vecinas y a todas las naciones y al mundo. Tienes la responsabilidad de unirte a sembrar la semilla de Dios. La misión del reino de Dios. Fuiste escogido, hermano, por gracia. Maravilloso privilegio. Salvado, redimido y rescatado, pero con un propósito. Unirte a la tarea del reino de Jesús. Tienes una vocación, iglesia. Y déjame decirte que la iglesia es el plan A. El plan A de restauración del mundo. El plan A de restauración de la ciudad, hermanos. El problema es que no hay un plan B. La única manera de que el evangelio, de que el reino de Dios sea real en medio de la ciudad es con comunidades que encarnan el reino. Que encarnan a Jesús, siendo luz, viviendo en amor, viviendo los valores del reino de Jesús. Si usted me pregunta cuáles son los valores del reino de Jesús, bueno, acuérdese del Sermón del Monte, por ejemplo. Amor, compasión, perdonar, poner la otra mejilla, amar a los enemigos. El apóstol Pablo escribe en Romanos 12, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estén en paz con todos los hombres. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tantas veces la iglesia contradice con su testimonio y su vida estas palabras, la vida del reino. Tantas veces la iglesia proclama con sus palabras al mundo el evangelio, pero grita al mundo con sus acciones que ese evangelio es falso. El evangelio se hace real, hermanos, en nuestra ciudad. Se ve verdadero, se testimonia de manera real cuando hay comunidades que brillan con la luz del evangelio. Y así es como el evangelio echa ramas, ¿no es cierto? Y las aves del cielo, como dice el versículo 32, las aves del cielo vienen a morar bajo su sombra. Hermanos, si la iglesia está dividida, no hay esperanza. Jesús oró que sean uno para que el mundo crea. Y si la iglesia es una comunidad de división, murmuración, orgullo, pelea y disensión, la iglesia está siendo infiel a su vocación. No importa cuánta precisión doctrinal tengamos, sin importar cuánta verdad haya en nuestra confesión y enseñanza, estamos negando el evangelio con nuestra vida. Porque ser cristiano es encarnar el reino, encarnar a Jesús. Jesús es el amor que caminó entre nosotros. No solo lo enseñó, lo vivió. Ser cristiano es encarnar compasión el uno por el otro. La religiosidad puede ser muy bonita, hermanos, muy atractivo cumplir rituales. Pero si nos lleva al sacrificio de servirnos unos a otros, es exactamente igual que la religión de los fariseos. Sepulcro abierto. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Tú no estás aquí solo para recibir. El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y esa es la vocación del reino. Esa es la manera que la iglesia extiende el reino.
Por supuesto que va a ser paradójico y tal vez tú me dices, ay, pero ¿cómo puede ser que yo me niegue para realmente que el reino crezca? Pero es el medio que Dios utiliza para dar a conocer su reino. Y si tú quieres mirar la vida desde los ojos de Jesús, vas a querer hacerle caso. El reino se muestra en la vida comunitaria de un pueblo que encarna a Jesús, en sus discípulos, que viven con vida, acciones y palabras el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿a qué nos está llamando este texto como discípulos hoy día? Primero, a nivel personal, individual, a ti, te lo digo una última vez, el reino de Dios ha venido, arrepiéntete. Arrepiéntete, cree en el Evangelio, ¿sí? Ven, el árbol está ahí dispuesto para que venga a la sombra de sus alas, como dice el final de la parábola, ¿no? Morar bajo su sombra, a la sombra del Señor Jesucristo. Pero el desafío es mucho más tremendo para nosotros como comunidad, a nivel de iglesia. Es mi oración, hermanos, es mi oración, queridos hermanos, que ustedes puedan unirse al propósito de Jesús, ¿sí? Unirse a ese trabajo de sembrar la semilla, unirse a la obra del reino, rendidos a Jesús como discípulos, anhelando hacer su voluntad, siguiendo su plan, convencidos de que la idea de Jesús es mejor que la idea que el mundo tiene. Aunque tal vez no se vea siempre de manera visible, pero el plan de Jesús es mejor. Sigamos su plan. Que oigan la palabra, hermano, la acepte y produzca mucho fruto. Y proclama el reino con tu vida, con tus acciones y palabras. Siembra la semilla del evangelio del reino de Dios con tu vida. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Pongámonos de pie para orar. Señor nuestro, te damos muchas gracias. Gracias porque viniste a entregarte. Gracias, Señor Jesús, por la salvación que tenemos en esta hermosa noticia del evangelio. Gracias, Señor, porque no fue por nuestras fuerzas, sino que tú decidiste venir a nosotros, intervenir en la historia, Señor, y tocar nuestros corazones para que viniéramos a ti. Gracias por esa semilla maravillosa que tú sembraste y has hecho crecer. Y te ruego, Señor, que tú sigas trabajando en nosotros. Renueves tu obra en nosotros, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en esta iglesia. Ruego la obra de tu Espíritu, Señor. Y quiero pedirte también que tu reino sea más en nosotros. Transfórmanos. Renueva nuestra fe, Señor, que aunque tal vez no lo veamos siempre, tu reino está trabajando. Eres tú quien está obrando. Que eso nos traiga paz. Que eso nos traiga esperanza. Nuestro trabajo no es en vano, Señor. Gracias por eso. Y permítenos caminar en fidelidad, honrándote a ti como comunidad, anhelando con santo anhelo en nuestro corazón el día glorioso que Jesús vendrá. En el nombre de Jesús. Amén.